Bueno, pues aquí estamos, ¿no, tío? 15 años. 15 años, 16. 15 años, casi 16 de Decántalo, pero de hecho nos conocimos igual hace 20 prácticamente, Hace 20. ¿no? No vamos a contar la primera cena que tuvimos juntos. Bueno, esa mejor no contarla, ni cómo me llevaste a casa, eso lo dejamos para el final si acaso, porque la verdad es que sí daría para un capítulo aparte. Qué fuerte, sí. Pero hostia, no sé si te acuerdas, yo estaba con un socio en un pequeño estudio de desarrollo de webs, estábamos empezando, hacíamos cosas muy corporativas, nada de e-commerce, nada de ese estilo. Tú estabas con otro socio, con un equipo ya un poco más potente, ¿no? 6 o 7 personas, un Sí. estudio más de gráfico. Sí, sí. Y Y vinisteis un poco a impulsar la parte digital, ¿no? así empezamos, ¿no? Así nos conocimos. Bueno, de hecho nos conocimos, espérate, porque hay una anécdota un poco mejor, ya no te acuerdas de esto, pero yo estaba en una lista de correo, la Pepito Lista, Sí, una lista de sí, sí. artistas, ¿no? En la que tú estabas ahí un Correcto. poco de extra. Era un grupo, era aquellos años en que Internet era otra cosa, no era algo tan comercial, había quizá mucho arte, mucho apoyo entre comunidad, era como un Los proyecto frikis. muy chulo, los frikis, Los frikis, un poco, ¿eh? y nos conocimos como frikis realmente. Efectivamente, sí, sí. Y desde entonces sin parar, ¿eh? Porque ahí ya llevábamos un ritmo de proyectos. ¿No? Yo tengo aún la caricatura que nos hizo Laia, una chica que trabaja con nosotros, que tú tienes una con un montón de papeles, ¿eh? Espera, que estoy con otro proyecto y tal. Y yo no, querido, no ves proyecto, la veo. Y ahí vamos así, hasta que empezamos a hacer e-commerce, ¿no? Y lo hacíamos muy bien y decidimos montar esto, pero Sí, fue un poco casualidad. Yo creo que cuando llegó el e-commerce fue cuando creo que la cabeza nos hizo, sin hablarlo, ¿no? Pero yo creo que a los dos fue como, hostia, esto es lo que tiene sentido, ¿no? Totalmente. Internet era para esto. Creo que los dos no veníamos nunca de un ámbito de business agresivo o muy tiburón, bueno, pero es que al sí final que... somos pre-Google. Yo estuve muchos años hablando de comercio electrónico de Estados Unidos, que no había comercio electrónico en España. De hecho, no vamos a decir que fuimos pioneros, pero prácticamente, ¿no? Porque no había prácticamente e-commerce. No había nada de e-commerce. O sea, de hecho, cuando nos conocimos, que nos juntamos los dos equipos, yo no recuerdo que hubiera ninguna marca referente que estuviera vendiendo, que seguro que la había. Privalia fue el Pero primer... quizás no era e-commerce puro, ¿no? Sí. Era más una venta privada, Sí. con escaparates diarios. Se estaba hablando mucho de e-commerce, sí que se veían referentes de Estados Unidos y de fuera, ¿no? Parecía que era algo que iba a llegar y era ahí como cierta impaciencia de, hostia, que llegue esto ya, porque esto sí que va a molar. Esta ola sí que va a ser la buena. Total. Y bueno, al principio fue muy divertido porque hicimos algo muy chulo, ¿no? Juntar talento del mundo del vino y talento tecnológico. Y lo que salió desde el primer momento fue... Sí, la verdad es que sí, pero bueno, de pura casualidad, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, en aquella época, no sé si te acuerdas, pero Decántalo, o ese proyecto de vino, que todavía quizá no era ni Decántalo, eran el tercer o cuarto proyecto. Yo recuerdo ¿Aceite? aceite, ¿Jamón? jamón. Jamón, mala suerte tuvimos aquí porque... Tuvimos mala suerte porque el socio murió en medio del proyecto, pero el aceite claramente no era el producto. No acabó de funcionar, no era el producto, exacto. Y luego intentamos vender MP3 mucho antes de toda Hostia, la no me acordaba de esta. democratización de los MP3. En un mundo de piratas descargando como locos con Napster, No me acordaba de esta, los es verdad. visionarios dijimos, vamos a vender música electrónica Es en verdad, MP3. con Iñaki, qué fuerte, tío. ¿no? Iñaki. Fue un fracaso absoluto. Esta Yo no la tenía en la creo que el memoria. mercado no estaba preparado, creo que era demasiado pronto para ello. Y de golpe aparece Decántalo, ¿no? Que no recuerdo muy bien por qué los vinos. Fíjate que yo pensaba que nunca habíamos fracasado y fracasamos 3 veces antes de Claro, Decántalo. al final... Es verdad, sí, a la cuarta va la vencida en este caso. ¿Y por qué vinos? Vinos, no, yo estaba, en ese momento estaba en un momento muy amateur, iniciándome con las catas y nosotros estábamos buscando un proyecto de e-commerce y el que fuera primer socio de Decántalo de producto tenía como referente Vinísimos y nos propuso, oye chicos, oye, tú te dedicas al e-commerce, ¿por qué no montamos esto? Y yo os lo propuse y nada. O sea, yo recuerdo esa parte, ahora llega el loco este después del aceite, el no sé qué, llega con los vinos que en aquel momento yo no era ni consumidor de vino, ¿no? No, yo empezaba, o sea, ni tan siquiera conocía Jumilla, o sea, recuerdo que me llevaba a casa botellas de Jumilla, hostia, esta de O, que no conoce nadie, ¿no? Y nada, salió el nombre, yo recuerdo estar en los ferrocarriles camino de casa y Decántalo,
reservarlo y ponernos. O sea, esta imagen la tengo porque barajamos muchísimos Eso nombres. te iba a decir, yo estuve trabajando mucho tiempo en Barajamos un muchos montón de nombres. nombres, un montón de posibilidades y al final... World Wide Web era buena también, ¿eh? Sí, World Wide Web era buena. La verdad es que fue una casualidad porque realmente en aquella época, yo recuerdo aquella época como muy dura, como decías, con un montón de proyectos. Éramos un equipo de, si no recuerdo mal, no sé, 12, 13, 14, 15 personas desarrollando proyectos para terceros, ¿no? Era una época de vender proyectos muy caros, una época complicada porque es 2010, crisis de la hostia inmobiliaria en España. Bueno, al final acabamos cerrando la agencia, ¿no? En 2011, 13, 12, igual. sí. Básicamente porque en España no se invertía en e-commerce, no se creía en la tecnología. Yo creo que era el momento, bueno, era muy pronto y luego era un momento malo económicamente. Era justo todo el crash de la burbuja inmobiliaria. Sí, pero al final siempre hemos dicho algo, es que el único departamento que no tiene límite de presupuesto es tecnología. La tecnología te hace ser más eficiente, te hace ser más... Pero bueno, a las empresas españolas en ese momento no lo entendían así, lo cual nos fue muy bien, porque a lo mejor si hubieran invertido en tecnología no estaríamos montando de cántaro, sí. ¿no? De hecho, tuvimos algunos clientes. Yo recuerdo 2 o 3 o 4 proyectos chulos de e-commerce que hicimos y potentes y de éxito. Lo que pasa que yo creo que fue un tema de momento de mercado, yo creo. Seguramente eso, si la inversión no hubiera bajado tanto, si el momento económico del país no hubiera sido la mierda que fue, seguramente el camino hubiera sido otro. Y de golpe nos ponemos a vender vino, que ya ves tú. Yo no sé si te acuerdas, pero yo, que siempre soy un visionario, me tuviste que arrastrar al vino. Yo era como, no, ni de coña. Yo no quiero vender vino, que esto no tiene futuro, que No yo... me acordaba de ¿No te esto. acuerdas? A mí lo que me... No era tanto que no tiene futuro, pero a mí una cosa que no me acababa de gustar, a mí lo que me encantaba del trabajo cuando teníamos agencia era que cada día estabas con un cliente nuevo, cada día estabas aprendiendo cosas, absorbiendo, era una esponja, ¿no? Y a mí lo que me daba mucho miedo es, ostras, de golpe... Me voy a centrar en el solo. De hecho, yo la he hecho de menos esa parte, muchas veces lo he pensado, que al final centrarse en un solo proyecto no te da la visión de otras industrias, otros sectores, que nos venía muy bien porque cruzábamos ideas de un sector, las aplicábamos en otro, cada día aprendíamos cosas nuevas, cada día teníamos retos nuevos, que también los tenemos ahora. Pero era el hecho de que estemos focalizados en una sola industria, hace que a veces estés un poco más aburrido, aunque no estamos nunca aburridos, ¿no? Yo, de todas maneras, como nos suele pasar, que cambiamos de golpe, yo pienso una cosa tú otra y luego se cruzan las cosas, con el tiempo me he dado cuenta que ostras, que profundizar en un tema también es muy interesante, ¿no? Porque especialmente el mundo del vino, ¿no? Que cuando llegas no sabes muy bien a qué te enfrentas y de golpe te das cuenta que hay un universo ahí, ¿no? De climas, variedades, localizaciones, personas... Pero has dicho una cosa súper importante, que es el hecho de que seamos tan opuestos, ¿eh? Esto yo creo que es parte de lo que nos ha hecho únicos y lo que nos ha llevado aquí. Hemos sido dos locos, cada uno tirando del carro en una dirección, muchas veces tirando de la cuerda en direcciones totalmente opuestas. Yo creo que muchas veces hemos tirado de la cuerda en direcciones, pues no sé, de un ángulo de 45 grados. Entonces hemos ido avanzando buscando el equilibrio. ¿Sabes como el juego aquel de que tienes una cuerda y la pelota y la tienes que llevar al agujero y tal? Pues lo mismo, ¿no? Al final creo que lo que teníamos claro es que había que avanzar, ¿no? Te va igual hacia dónde, pero había que, sobre todo, estirar, ¿no? Luego yo recuerdo muchísimo, no sé si te acuerdas, a ver si me sabes decir dónde fue la cena, dónde fue en qué restaurante decidimos que nos íbamos a quedar con el negocio cuando la parte de producto decidió bajarse del carro. Y claro, tú y yo no habíamos comprado nunca una botella de vino. Bueno. ¿Te acuerdas del sitio? En la barra de la biblioteca. ¿De qué biblioteca? Del restaurante, la biblioteca con B de vino, con V de vino. No me acuerdo. En Gracia, ahora se han mudado, pero es un bar de vinos. Y yo recuerdo estar los dos en la barra y yo decirte, pero Héctor, tío, nunca hemos comprado una botella de vino. O sea, ¿cómo vamos a gestionar toda la parte logística? A mí me daba pavor. De acuerdo, de esto sí que me acuerdo. Me daba pavor. Recuerdo el primer día, que esto la gente no lo sabe, pero nosotros no teníamos, como la parte de tecnología de back office no existía, no teníamos métricas de venta, no sabíamos lo que se vendía. Bueno, de hecho, acuérdate del primer almacén que tuvimos. Claro, y en ese primer almacén cogimos a los proveedores y les dijimos, traemos un pedido de lo que tú creas que yo voy a vender. Que la gente flipaba, pero ¿cómo? Pero, no, es que no sé lo que vendemos. Y recuerdo, mira, el primer día en el sistema, el stock, y ver 60.000 euros de stock y decir, ¿cómo vamos a pagar esto? O sea, ¿cómo va a funcionar la rueda ¿no? Y ahora estamos en cerca de 4 millones de euros en stock. Pero entonces era como, espera, y sudores fríos de toda esa parte que no conocíamos cómo iba, ¿no? Y que al final, bueno, me tocó llevarla a mí como te podría haber tocado llevarla a ti, porque los dos teníamos un perfil más o menos parecido. Sí, bueno, tú estabas más centrado en negocio, quizá, yo en algo un poco más creativo, ¿no? En
en la agencia de desarrollo y quizá ese fue el camino natural. Efectivamente. De hecho, esto yo Pero creo vamos, que... de operaciones no teníamos ni idea. No tenemos ni idea, pero es que yo creo que esto es algo también que marca mucho nuestros caracteres, que es la intuición, ¿no? Vamos, siento que hay que ir hacia allí y vamos hacia allí, ¿no? Un poco, yo creo que uno de los puntos, uno de los puntos fuertes de Decántalo hoy en día es la superinternacionalización que tenemos, que es algo que hicimos casi por, no te diré por azar, es un poco otra vez esa intuición de no sé muy bien Sí, qué no estoy sé, haciendo. no recuerdo muy bien, pero... Bueno, otra vez lo mismo, en ese mercado de crisis en España 2010, no, hostia, en España no vamos a vender nada, quieres decir, vamos afuera. Y yo recuerdo perfectamente, la primera web, la primera versión que subimos era español, alemán, inglés y francés, los 4 idiomas. Apostamos por alemán porque en inglés había mucha posible competencia. De hecho, recuerdo esto, recuerdo la estrategia de SEO con José Manzano, que fue una parte, yo creo, uno de los éxitos del proyecto, de decir, vamos al long tail, vamos a olvidarnos de todo lo que es... Nos olvidamos del headtail, sí, vamos al long tail. De todo lo que es comprar vino, comprar Rioja, todo esto fuera, y nos dedicamos a vino. Y fue un gran acierto, porque de hecho, no sé si te acuerdas, imagino que sí, pero fue la primera semana de colgar el proyecto sin inversión de ningún tipo, y de golpe un pedido, clink, 2 pedidos, 5 pedidos, y fue como, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esto funciona. Sí, el internacional no sé si fue porque tuvimos esa visión, porque veníamos de hacer e-commerce internacional para otros clientes, porque siempre nos hemos sentido europeos. La verdad es que no... Recuerdo la conversación del alemán. Pero el alemán... Por eso te digo que siempre nos hemos movido como por una intuición, ¿no? Que somos muy poco académicos los dos. De hecho, venimos, decías, pre-Google. Dedicándonos a Internet pre-Google, la formación que tenemos pues, era la que había en aquel momento. La formación nos la hemos hecho en estos 25 años de carrera o 20 años de carrera, ¿no? Entonces yo creo que eso nos lleva a tomar decisiones, pues eso, por intuición, conocemos completamente el medio, tenemos clarísimo hacia dónde queremos ir, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, que nunca hemos tenido miedo al error tampoco, ¿no? Y siempre hemos tirado hacia adelante. Yo creo que hemos tenido una estrategia, ahora que somos más grandes quizá no tanto, ¿no? Pero de ensayo-error, ¿no? De pruebo lo que no funciona, lo cambio, que es lo que veníamos haciendo en el mundo de la tecnología, ¿no? Testa B, prueba, mide, cambio. Pues esta máxima la aplicamos a todo el negocio. A todo el negocio. Y funciona bien, ¿no? Yo recuerdo al principio, no sé si te acuerdas, que cuando internacionalizábamos, que no entendíamos los métodos de pago de los diferentes países, que no sabíamos que en Suiza existía la opción de pagar por transferencia entre clientes particulares, algo que sí lo hubiéramos hecho en España, pues, y todos los aprendizajes, ¿no?, que fuimos haciendo. Sí, eran iteraciones que te llevaban a avanzar, ¿no? De hecho, ese carácter tan internacional, ¿recuerdas el primera empleada de Decántalo? Sí, es verdad, la primera chica fue María Nieves, que era una chica que era traductora. Y que dos idiomas o tres idiomas. 2 idiomas, francés e inglés, y el alemán lo hacíamos todo con Google Translate. De aquella época. Nada que ver con lo de hoy en día. Hasta que tuvimos presupuesto para tener una chica alemana que se avergonzaba de las notas de cata, porque lo que decían las notas de cata, no tenía nada que ver. Sí, pero ni así vendíamos, que era un poco lo que siempre nos ha movido, ¿no? El hecho de, bueno, pues si sirve para vender, tira y ya llegará algún día que lo mejoraremos. Pero por eso te digo que ahí esa idea de internacionalización la teníamos como muy metida dentro, ¿no? Porque incluso antes de tener a alguien experto en producto, teníamos gente experta en mercados a los que queríamos llegar, ¿no? En dar servicio, ¿no? Que de hecho ahí luego fue como el siguiente paso, ¿no? Yo creo que Decántalo pegó un cambio realmente cuando incorporamos a gente, gente de producto. De producto. Estuvimos 2 años, 1 año y medio huérfanos, ¿no? Porque el socio industrial se fue, y tiramos de inercia de catálogo, y hasta que se incorporó, el primero fue Nacho. Nacho, sí. Y Nacho empezó a picar piedra con el catálogo. Hace 10 años, que está Nacho en Decántalo. Sí, algo mater de producto, insistiendo en internacional, y hasta aquí, ¿no? Con un portfolio de casi 8.000 referencias de todos los tipos, que yo creo que es también otro de los puntos importantes de... Sí, hombre, yo para mí ahí dimos un cambio de dimensión, ¿no? Ya el internacional ya lo teníamos bastante consolidado, aunque podíamos seguir creciendo hasta el infinito, pero eran como, no sé, 3, 4, 5 años de crecimiento constante, de crecimiento en 20, 30, 40%, que era un crecimiento muy chulo, y donde cojeábamos yo creo que un poco era ahí en producto. Entonces, con la incorporación de Nacho y luego más equipo que se añadió con él, yo creo que ahí dimos un salto bestia. De hecho, casi coincidió, Nacho llegó un poco después, pero casi coincidió con un cambio de almacén también. El primer almacén que teníamos súper pequeño, no recuerdo, 200 metros cuadrados, una sala de baile. No llega. Una sala de baile con los palets allí. Era una sala de baile, sí. Bueno, y de hecho volvió, ahora vuelve a ser una sala de baile. Una sala de baile. Yo recuerdo que la veía desde casa
Y había noches que algún empleado decidía quedarse hasta las tantas haciendo pedidos y me decía, no, que los pedidos hay que sacarlos. ¿Te acuerdas, Sergi? Sí. Los pedidos hay que sacarlos porque la gente tiene que tener el vino mañana. Y era, bueno, Sergi, pues este cliente ha hecho el pedido muy tarde y tal. No. La vocación está de servicio, la orientación al servicio. Recuerdo al principio, ¿no? Tíos, que en el transporte podemos sacar 3 pedidos más. Y luchando ahí todo el mundo por dar un servicio, ¿no? Y luego el cambio de almacén, ¿no? Al otro que era grande, pero era raro. Era muy raro, sí. Yo recuerdo cuando lo vimos, de hecho, nos fuimos de ahí hace 3 años y sigue vacío, imagínate si es raro. En el centro de Barcelona no lo ha cogido nadie más. Pero cuando lo vimos pensamos, ostras, esto es una bodega, perfecto, ¿no? Un sótano. Sí, con un piso hacia abajo, ¿no? Sí, que tuvimos suerte ahí, porque el señor se implicó, ¿no? Yo creo que fue de los primeros contratos, o no de los primeros, pero de los pocos contratos de alquiler que se pactaba el alquiler vinculado al volumen de facturación. Sí. Algo que luego en la pandemia algunos comercios pusieron en contratos nuevos, pero que en el 2014 o 15, que debía ser aquello, Sí, 15 o 16 como mucho, sí. fue totalmente revolucionario. Llegar a un acuerdo de decir, mire, es que esto tiene muchos metros, no lo podemos pagar todo. No, pues vamos a ir incrementando. Sí, aparte, yo creo que otra vez más fue como, no sé si la intuición o quizá ahí tú estuviste más acertado, yo iba un poco más, yo estaba con mis logos, mis imágenes y demás, pero el hecho de tener aquel almacén que era raro, o sea, eran 2 plantas, era un parking, no había montacargas, tuvimos que ponerlo, era todo un poco... Pero estaba en el centro de Barcelona, ¿no? Ese centro de Barcelona Nos dio muchísimo. nos dio muchísimo, porque lo que nos permitió es con muy poco stock, con muy stock, poco movilizado, dar mucho servicio, ¿no? mucho servicio, una rotación muy rápida de todos los proveedores. Sí, ¿no? ahí con mucha tecnología, ¿no? Que al final ahí fue cuando empezamos a calcular los stocks, cuando empezamos a automatizar todo el proceso de compra. Podíamos dar servicio prácticamente 24 horas, prácticamente, bueno, no sin tener stock, No, pero con teníamos... unos niveles de rotación muy altos, unos niveles de rotación pues casi 4 o 5 veces los de la industria. Que esto era una... Y luego ya con el sótano, que teníamos una temperatura, teníamos un lujo de tener un almacén climatizado con muy poco coste energético. Y vivimos ahí hasta la pandemia. Bueno, Sí, y allí ya se empezó a incorporar gente, ¿no? Allí ya sí que el equipo dio un paso más. Un paso. Gente de marketing, teníamos atención al cliente en los 3 idiomas nativos, gente de producto. Éramos mucha gente allí en aquella oficina pequeñita, ¿no? Estaba todo súper aprovechado. Estaba todo, bueno, siempre ha sido nuestra filosofía de rascar metros donde no los hay. Sí. Hasta que al final llegó, pues eso, la pandemia que se nos comió en el buen sentido de la palabra. Se nos comió literalmente, se nos comió el espacio, se nos comió el tiempo, se nos comió todo. Bueno, de hecho yo recuerdo al principio de la pandemia que como ya no cabíamos en la oficina, tú no te acuerdas de esto, que yo quería firmar unas oficinas. No, hombre, claro que me acuerdo. El día antes, o 3 días antes del... Una semana antes de la pandemia y tú, pero tú Volsdi Ripoll que tenemos que firmar esto. Yo, que sí, tío, que no cabemos, que esto de la pandemia... Estos serán 15 días, hombre. No podemos firmar un alquiler. Teníamos unas oficinas súper chulas en Portal del Ángel. Pues tuvimos tiempo, además tuvimos mucho tiempo buscando oficinas, ya me acuerdo, tú estabas desesperado y... Bueno, es que teníamos a la gente trabajando, vamos, no, hacinaos. sí. Porque aparte entonces no teletrabajábamos. No. Si es un modelo híbrido que como tenemos ahora, ¿no? Que la gente va y viene. 100% presencial. Era 100% presencial y la gente no cabía, o sea... Sí, estuvimos un tiempo buscando oficinas y es verdad, al final encontramos unas que además eran muy chulas en el centro de Barcelona, pero yo creo que ya Italia estaba cerrada, o sea, ya era como, está llegando a España. Pero fuiste tú, yo hubiera firmado en mi locura de, venga, tira para adelante. De hecho, yo fui el primero, de esto me acuerdo perfectamente, en esa oficina en la que estábamos todos metidos, cuando empezaron a llegar ya noticias de Italia. Además, recuerdo que Nacho estuvo en una feria en Italia. Venía de Italia tosiendo allí y yo dije, yo me voy a casa, chicos, yo hacer lo que queráis, pero yo me voy a casa. Y a los 2 días creo que nos cerraron y nos fuimos todos para casa. Momento chulo de negocio, ¿no? Yo lo recuerdo como yo que estaba desde mi ordenador mirando números, mirando métricas, era como cada vez hay más visitas, cada vez hay más tráfico, cada vez hay más ventas, cada vez hay más de todo, ¿no? Pero luego allí se vivió otra historia. Yo, la verdad es que mirándolo con la distancia, flipo un poco de cómo fuimos capaces de gestionarlo. No solo por el volumen, que fue acojonante, hicimos un por 2, sino por todo lo que tuvimos que superar que no conocíamos. O sea, yo recuerdo buscar gel hidroalcohólico, valorar presupuestos de máquinas de ozonización del ambiente, la paranoia de los clientes de, oye, cuando me llegue el pedido, ¿qué medidas de seguridad tengo que tomar con la caja por si está contaminada? Sí, y luego mentalmente, porque ahora cuando lo ves a toro pasado, cuando lo ves ya después, no sé, tienes toda la información y lo ves de otra manera, pero yo recuerdo los primeros días de ir al almacén de tener pánico, de mirarnos, ¿no? Era como, no me mires que me vas a contagiar, ¿no? De hecho, nos planteamos hacer un ERE.
pero no podíamos. Ya, sí, 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 sí. De hecho, yo recuerdo una llamada con Nazanael de Boca, el día que Pedro Sánchez salió por la tele y que no entendimos si éramos esenciales o no. Ese día que igual eran las 11 de la noche, Sí, las 12 de la noche, que no sabíamos si al día siguiente podíamos ir Exacto. a preparar. Y llamar a Nazanael y decir, oye, Nazanael, tú has entendido. Bueno, parece que el e-commerce está protegido y tal. Somos esenciales, porque no sabíamos si podíamos abrir o no, ¿no? Bueno, la alimentación era, sí, sí, era un poco una locura. Las bodegas llamando a casco No me acordaba de eso, no me acordaba de eso, intentando hacer... y intentando acomodar a todos los amigos, porque aquel entonces no teníamos a David en Red del Media Marketing, estábamos ahí ajustando los calendarios y diciendo que no a mucha gente. Claro, las bodegas, lo que les pasó básicamente, ¿no?, es que ellos vendían un porcentaje muy elevado en restauración, de golpe ese porcentaje muy elevado fue cero. La hostelería dejó de comprar vino porque no daba el abasto, sirviendo papel de váter, pasta y Pero otras no cosas consumo. de primera necesidad, sí, sí. Y ahí yo tengo la percepción, no sé si tú compartes, yo lo he dicho alguna vez que me han entrevistado, que me han preguntado cosas por ahí, yo tengo la percepción que en aquel momento nos hicimos grandes, no solo de Cántalo, sino la venta de vino en internet, ¿no? De golpe dejamos de ser aquellos niños o aquellos chavales que estaban jugando con un tema que ni siquiera entendían, hostia, esto igual es un canal relevante como para darle... Absolutamente. Esto son todas las cosas que ha cambiado mucho en 15 años, ¿no? Al principio el canal de internet estaba como súper desprestigiado y nos costaba muchísimo hacer entender a las bodegas que el canal de internet era un canal de prestigio. Y por desgracia tuvo que venir una pandemia para que abrieran los ojos y ahí las bodegas empezaron a crear departamentos de marketing digital, no departamentos, gente que se ocupara del marketing digital, porque al principio no se trataba el mismo que trataba con la hostelería, sin una estrategia de marketing online, sin una estrategia de marca digital. Y ahí, el comercial por zona geográfica al final. sí, ¿no? sí, sí, sí. Y ahí sirvió. Luego, se han olvidado un poco ya de todo aquello. Hay que recordárselo hay que algunas recordarlo. veces, pero algunos se han olvidado. Pero No, pero a nivel de peso yo creo no sé, que el canal sí que se ha sentado un poco, ¿no? En general, no solo de Cántalo, sino el canal online creo que hoy en día tiene un poco más de peso del que tenía. totalmente. Yo recuerdo con mucho cariño la paciencia de los clientes, porque llegamos a dar tiempos de entrega de 15 días. No, tampoco tenías nada que hacer, estabas en casa esperando. Sí, sí, pero que al final, así como en campaña de Navidad, pues Customer Service está mucho más estresado. El estrés estaba en el almacén, porque además teníamos el miedo del contagio y demás, pero luego la filosofía era, chicos, estamos dando el máximo servicio que podemos. De hecho, yo recuerdo muchos mensajes como muy emocionantes, ¿no? Creo que los humanos somos así, en los peores momentos sacamos lo mejor de nosotros mismos normalmente, ¿no? Y yo recuerdo recibir muchos mensajes muy chulos de ánimos, de Sí, que chicos. esto es algo que también hemos hablado muchas veces y a mí me flipa de Cántalo, cómo podemos conectar tanto con la gente. Tú no sé si te acuerdas cuando ganamos la primera Copa de Europa de Guardiola, fútbol. Verás tú que tiene que ver el fútbol con el vino. Que éramos tan pequeños que recibíamos los mensajes en el móvil, los mensajes de los clientes, y de repente, pues no sé, era un sábado por la noche, un mogollón de mails, y los recibíamos en el móvil, yo no entendía qué pasaba, y era gente de Dinamarca, de Alemania, felicitándonos a nosotros por haber ganado la Copa de Europa, y yo pensaba, hostia, ¿cómo tiene la mente? O sea, ¿qué conexión mental hemos estado Es que yo siempre he pensado que Decántalo, uno de los éxitos de Decántalo, arrancamos vendiendo vino español y somos españoles, o estamos situados en España, y yo creo que uno de los éxitos, una vez más, sin saberlo, nos lo encontramos, era la conexión emocional que teníamos con muchos ciudadanos europeos que venían a España de vacaciones, ¿no? Entonces, cuando tú vas de vacaciones a un sitio y encima te tratan más o menos bien, y encima tienes playa y tienes vino, todo es perfecto, la conexión emocional que creas con ese sitio es brutal. Y sí, me acuerdo cuando el Barça ganó esa Copa de Europa, la de mensajes que recibimos y fue muy toda la selección fútbol, ¿no? Y dices, bueno, desde gente que se ha casado con vinos de Decántalo, nos ha mandado fotos de equipo de Decántalo, la mejor boda y tal, ¿no? Algunos habrá divorciado. Algunos se habrá divorciado, o no, si compran el vino de Decántalo son felices seguro. El tema del fútbol, pero el tema del fútbol, ¿qué vinculación tiene con nosotros, ¿no? Esto fue impresionante, ¿no? Y luego, bueno, pues pandemia y... ¿Tú recuerdas facturación? Se disparó. De 6 a 12. Un por dos hicimos ahí como De una 6 a 12. catedral. Claro, Sí. que esto es algo que cuando te preguntan es como muy guay. De 6 a 12 en las mismas instalaciones. O sea, Exacto, ahí va, ¿no? Es como muy guay a nivel de revenue, a nivel de facturación, a nivel de cuentas de resultados, pero claro, en las mismas instalaciones con un equipo parecido, porque tampoco podías contratar en aquella época. Bueno, yo me acuerdo formar a la gente, porque entonces no teníamos las cebras, íbamos con papel y íbamos con las tablets, y recuerdo estar formando a la gente con la distancia de seguridad. Forma un tío con una tablet, La máscara. la máscara, entonces le pinchas aquí y tal, y la gente ahí, claro,
fue Momentos, una momentos muy locura. locos, momentos muy locos. Entonces, ese por dos, que imagino que vas por ahí, ¿dónde nos lleva? Ese por dos nos lleva a que de repente empezamos a recibir llamadas de gente del sector del vino, ¿no? Porque, claro, la gente quizá no es consciente de esto, pero es interesante que lo expliquemos, ¿no? En el 2010 nacimos nosotros, Boca, Wine y Social, todos con capital riesgo detrás, todos con inversores, y tú y yo con sudor, tecnología. Teníamos la suerte de tener un equipo de Teníamos un equipo, tecnología. sí, y teníamos la suerte de que la consultora soportó la inversión de tecnología, pero vamos, que no había presupuesto de marketing. No, online. éramos jóvenes y valientes. Éramos jóvenes Eso y es lo que valientes. éramos. Y entonces llegamos hasta el 2020 siendo tú y yo los socios de la compañía y la gente flipaba del río, porque como estos dos zumbaos han levantado esto sin capital, una compañía libre de deudas, una compañía con evitas interesantes. Y entonces el teléfono empezó a sonar, ¿no? Y que nos querían comprar, Y Sí, recuerdo los primeros, no recuerdo nombres de quién eran los primeros, pero recuerdo que las 3, 4, 5 primeras llamadas dijimos, esto no es para nosotros. Yo estaba en el no totalmente, me acuerdo, bueno, pues si esto no he hecho más que empezar, que esto es algo que decimos cada año. Tú estabas en el no, luego más avanzado, ¿no? Pero me refiero a las 3 o 4 primeras llamadas, fue como ni nos lo planteamos, era como, no, si nosotros lo que queremos es hacer un proyecto a largo plazo y no tiene sentido, ¿no? A la cuarta, quinta o sexta yo ya dije, Uriol, vamos a pensarnos que los trenes pasan una vez en la vida, ¿no? Sí, sí, y ahí lo miramos, nos asesoramos bien, lo miramos bien, sobre todo también por asegurar una escalabilidad del negocio, ¿no? Porque estábamos en un punto que había muchos consultores que nos decían, tíos, habéis llegado hasta aquí y ahora os queda un reto muy difícil, que es escalar esto. Subir al siguiente nivel. O sea, que lo que habéis hecho, habéis llegado hasta aquí es muy difícil, pero lo que os queda también es muy difícil y ya estáis compitiendo en otra liga. Gente con recursos, con lo que ya solo con ilusión, juventud, que cada vez teníamos menos, pues era difícil competir. Sí, sí. Efectivamente. De hecho, ese proceso, yo no sé cómo lo viviste tú, pero yo recuerdo el consultor que nos ayudó a hacer toda la operación de Money, que uno de los días nos dijo, esto es una montaña rusa, chicos, meteros esto en la cabeza. Y yo pensé, este no sabe lo que hemos vivido nosotros y yo no sé cómo lo recuerdas tú, pero aquello era el Dragon Khan, o sea, aquello era... Yo recuerdo con mucho cariño el hecho de que de repente nos empezamos a no sentir importantes, pero nos empezamos a dar cuenta de que lo que teníamos era algo mágico, porque desde fuera nos lo valoraron mucho, ¿no? Es aquello que dicen que tienen que venir los de fuera a decirte lo bueno que es, y no quiero parecer pedante, pero me di cuenta de eso, ¿no? Vino gente muy top del mundo del vino a conocer la compañía, gente de muy lejos, eso a mí me sorprendió muchísimo, y luego a veces me sentía como una película como Suits, ¿no? Conversaciones entre abogados, y lo que dices tú, emociones, ¿no? Sí, emocionalmente fue una tortura, o sea, fue con un final feliz, pero fue una tortura, ¿no? Y suerte que nos avisaron y más o menos lo llevamos bien. Sí, sobre todo porque de repente te das cuenta que es posible. Al final no ha cambiado tanto nuestra vida, porque el socio con el que hemos ido a parar nos ha permitido muchísima libertad en la gestión, confía muchísimo, pero te imaginas una vida muy diferente de repente. Primero sueltas al niño, ¿no? Bueno, sobre todo la incertidumbre, ¿no? Yo creo que los dos, hablo por mí, pero creo que los dos somos personas que nos gusta tener certezas, todo controlado, ¿no? Yo tengo mi territorio bajo mi paraguas. Y en aquel momento es como suelto riendas y no sé hacia dónde las estoy soltando, ¿no? Entonces aquello te crea un poco un momento de... Sí, al final hay una pérdida de control, porque y repito, de suerte el socio que escogimos, que lo hicimos muy bien, yo creo, que además siguiendo nuestro ADN y con nuestra filosofía de trabajo, pero que nos veíamos una semana al mes en Alemania reportando al gran jefe indio. Bueno, yo creo que no, porque tuvimos claro siempre, yo creo que esto sí que lo hicimos bien, creo que una vez más por intuición, porque ninguno de los dos teníamos... A ver, nos apoyamos con gente muy cercana que sí que tenía mucha experiencia en operaciones de este tipo, pero ni tú ni yo teníamos ningún tipo de experiencia en este tipo de operaciones. Y teníamos muy claro el perfil... Bueno, yo aprendí un montón. No, aprendimos un montón. Y teníamos muy claro el perfil de con quién nos queríamos casar, ¿no? Obviamente, quien pusiera mucho dinero encima de la mesa o suficientemente dinero como para satisfacernos, pero teníamos muy claro el perfil con el que no queríamos ir, ¿no? Entonces, ese perfil alemán que dices, yo no me quiero ver cogiendo un avión a Alemania cada semana para hacer un rapport. Sí, luego lo que hicimos bien también es proteger la compañía. Hemos visto otros ejemplos de manager en el mundo del vino que se han cargado la compañía. Ha venido en el industrial, ha impuesto sus criterios y queríamos preservar la independencia, ¿no? Estas conversaciones las hubiéramos tenido y decir, hostia, la independencia, la personalidad, el equipo... hubiéramos ido a parar a manos de un industrial que al final lo único que hubiera querido es vender más sus vinos y hubiera matado la esencia de Decanter, que es la independencia en el catálogo, la independencia en la toma de decisiones,
el conocimiento digital. Recuerdo que era otra conversación que tuvimos también, de decir, hostia, es que estos tíos no tienen ni idea de lo que es e-commerce. Necesitamos a alguien que nos entienda, que entienda nuestros ritmos, que entienda nuestras preocupaciones. Y si les tengo que preguntar, explicar lo que es un CPA, lo que es un tal, voy a perder más tiempo explicando que trabajando, ¿no? Y nada, la verdad es que fue un punto, yo creo, un punto de inflexión, no solo para nosotros, como personas y como empresarios, sino también para todo el equipo, ¿no? Pasar la incertidumbre de, hostia, ¿qué va a pasar ahora, no? Que al final igual fue menor. Recuerdo muchas conversaciones, estábamos muy preocupados, ¿no? En cómo el equipo va a recibir esto, cómo hacemos para acompañarlos, cómo hacemos para que no sientan... Bueno, porque siempre hemos sido una familia al final, ¿no? Sí. Hemos tenido un equipo con relaciones muy estrechas y nos preocupábamos por cómo lo iban a... Pero yo recuerdo esa transición mucho más suave de lo que nos habíamos imaginado durante todo el proceso de Money, que al final parece que no, pero no recuerdo cuánto estuvimos, pero 1 año y medio. 1 año y medio, creo. O sea, fue mucho tiempo para llevar esta operación a cabo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo te cuestionas un montón de cosas o te salen un montón de dudas. Y el equipo, yo recuerdo que fue una de las que quizás especialmente tú estabas mucho más preocupado, o no estabas mucho más preocupado, pero especialmente tú estabas muy preocupado. Sí, era un tema de cómo iba a reaccionar el equipo, de que de repente ya no somos una compañía independiente, porque todo el mundo, al final yo creo que una de las cosas también que hace único de Cántaro es que todo el equipo se lo siente un poco suyo. Hay gente que más, hay gente que menos, pero todo el mundo tiene un trocito en su corazón, hay un trocito de Cántaro, ¿no? Y hay gente que tiene mucho trocito de su corazón de Cántaro, porque lleva muchos años con nosotros y está muy enganchado a la marca. Algo que yo creo que pasa en el mundo del vino, lo hemos visto también en Bodeboca ahora, ¿no? Que quizá la conexión con la marca es más relevante que en otros sectores. Y sí, el miedo a no pertenecer a algo que has hecho tú y que de repente... Sí, pero realmente duró una semana, ¿no? Si es que llegó a durar, no sé. Yo creo que el equipo lo recibió como, bueno, si lo veis bien, es que está bien, ¿no? Vamos a por ello. Algo que también, esa seguridad que te da el hecho de tener un equipo detrás que confía hacia dónde vas, ¿no? Sí, que de repente es lo que decía antes, ¿no? Que ellos también no se hincharon, pero de repente nos dio a todos un punto de madurez sin perder nuestro carácter más guerrero o más... Era una manera de reafirmar que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho, ¿no? Un poco, era algo tangible. ¿Y qué más? Y de ahí... Almacén nuevo, ¿no? Almacén nuevo, no 2022. me acordaba, iba a saltar a la siguiente, no me acordaba de esa. ¿Cómo me puedo olvidar de esto? Bueno, almacén nuevo y web nueva. Y web nueva. Bueno, hemos parto pasado por... tecnológico y parto logístico. No, hemos pasado por una época muy oscura de Cántaro hasta que no creamos equipo propio técnico. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Que trabajábamos con Sí, agencias. esto lo hemos pasado por alto. Yo creo que lo hemos borrado de nuestras cabezas los dos porque fue una época muy traumática. O sea, éramos 2 tecnólogos vendiendo vino. A mí me gusta siempre hablar de esto cuando hablo por ahí de Cántaro. 2 tecnólogos una vendiendo web vino. desastrosa. Con una web desastrosa, sin capacidad de reacción de tecnología. Sabíamos lo que necesitábamos, sabíamos cómo lo teníamos que hacer, pero no teníamos quien nos lo hiciera. Quizá, mira, te diré que quizá es uno de los momentos que yo, por lo menos, peor lo he pasado. Bueno, tú lo pasaste muy mal. Porque todo, aparte, Porque aparte la sensación de impotencia. para mí habían varias cosas, ¿no? Por un lado, sabías que arreglando cosas tendrías mucha más facturación y eso, quieras o no, te quema. Tenías un equipo que se te estaba quejando de cosas que hacían y que no funcionaban y que por una cuestión tecnológica aquello no salía adelante y luego porque sabías cómo hacerlo pero no tenías recursos para hacerlo, ¿no? Entonces era como una situación súper angustiosa aquella. Pasamos, no sé, 2 o 3 años por el desierto. La verdad es que trabajamos con varios externos, algunos mejor que otros, bueno, algunos muy mal, otros nos Viendo ayudaron. la competencia con proyectos interesantes que nos corroía esto por dentro. Hasta que al final conseguimos, exacto, un equipo interno y ahí yo creo que fue otro de los cambios Totalmente. de tendencia de Cántaro, ¿no? De golpe pasó mucho tiempo, yo no recuerdo el tiempo, pasaron 7, 8 meses, 10 meses, 12 meses, 1 año en tener el proyecto más o menos estabilizado y decir, vale, venga, ahora podemos ponernos a construir. Yo no recuerdo tanto tiempo, pero sé que hubo un cambio radical en la calidad de la tecnología y lo que dices tú, disminución de quejas de los clientes, disminución de incidencias, dedicábamos toneladas de horas a revisar pedidos internamente porque entraban... no me acordaba de esto ya, madre mía. Y frustración de equipo, para mí eso era súper importante. Yo me sentía súper mal cuando, especialmente desde atención al cliente, ¿no? Te reportaban que este código postal, que es de aquí, pero se ha metido allí. Que no funciona el no sé qué de toda esa PayPal, parte sí, tecnológica que era muy compleja. De golpe resolvemos eso y nuevo almacén, ¿no? Ahí fue una fiesta... Resolvemos esto, pandemia, Melchior, ¿no? Que es el grupo al que pertenecemos, y nuevo almacén,
que aquello fue, por un lado, una cosa súper bonita, porque por fin teníamos el espacio que necesitábamos. El espacio son 1.500 metros, 1.500 metros cuadrados, pero es el altura. templo del vino, ¿no? Con climatizados, con una operativa súper chula, con muchísima tecnología, pero bueno, lo pasamos mal de agosto a octubre prácticamente, porque la parte de integración... Pero bueno, al final yo creo que... hoy hablaba... No, el otro día hablaba con un tío que también lleva operaciones en el sector del vino y me decía que todas las integraciones tienen esto. Pero más que tú y yo minimizamos los... ¿no? Bueno, es volver un poco a lo que decíamos de la Cuando hicimos el cambio de web, ¿no? Que todo el mundo, ¿pero cómo vais a hacer un cambio? No, sí, hacemos unas redirecciones, la gente preocupadísima de que íbamos a perder... Porque la nueva versión, no sé si te acuerdas, pero la lanzamos en finales de septiembre, octubre, ¿no? Por eso. La campaña de Navidad, vamos a ello. Bueno, yo creo que volvemos a lo de la intuición, ¿no? Al final crees que hay que ir por ahí y vas por ahí. Y como hemos tenido, no sé si la buena suerte o la desgracia, de que la vida nos ha ido dando la razón en nuestros contextos, te has reforzado esa idea, ¿no? Tú puedes, yo creo que puedes gestionar una empresa de dos formas, ¿no? Una forma súper planificada, pensándolo todo mucho, tomando pocas decisiones, o puedes hacerlo como hemos hecho nosotros, que es pam, 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 y algún pam te sale mal. Pero de los 4 pams salen 3 bien y 1 mal, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. O sea, al final tomamos riesgos en la parte internacional, tomamos riesgos tecnológicos, hemos tomado riesgos con vinos, hemos tomado riesgos con operaciones logísticas, hemos tomado riesgos con gente, hemos tomado muchísimos riesgos. De hecho, es que no nos planteamos, o sea, no tenemos miedo ya no al fracaso. Bueno, es que es como entendemos, ¿no? El hecho de ponerte a liderar una compañía o liderar un grupo de personas. Es que hay que asumir riesgos, hay que asumir responsabilidades. Sí, pero sobre todo también yo creo que somos siempre súper positivos. Todo acaba saliendo bien. Evidentemente a veces fallas y a veces tienes alguna piedra en el tal, pero todo acaba saliendo bien, ¿no? Y nada, 2022, almacén nuevo, 22 un año así normalito, 23 volvemos a empezar, volvemos a crecer. Bueno, de hecho, no decrecimos en ningún momento desde la pandemia. Esto es muy... Cuando lo piensas, ¿no? La salida de la pandemia, yo me acuerdo que esperábamos incluso algo de crecimiento y no, fue un año bastante plano, pero incluso, no recuerdo si cerramos en un +5 o algo así, que era Bueno, de o sea, hecho, de venir de un por 2 a seguir creciendo. recuerdo conversaciones de decir, no nos podemos cambiar de almacén porque no sabemos qué va a pasar cuando la gente vuelva a salir a la calle, ¿no? Y Amazon, de hecho, cogió metros cuadrados en el Prat, los volvió a cerrar. O sea, estábamos un poco como, esto va a volver a bajar, porque al final, un por 2, pues lo normal hubiera sido bajar un 20, un 25, un 30, como les pasó a otros competidores, no solo españoles, sino también Sí, pero el sector del vino realmente yo creo que sí que la gente descubrió que el canal online Sí. era un canal muy cómodo para comprar, podían elegir muchas referencias, se lo llevábamos a casa, evitaban el peso. Sí, pero no mucho. O sea, al final no caímos nosotros y no sé si algún competidor europeo Bueno, más. nos lo quedamos todos nosotros. Toda La esa... gran mayoría cayó, un 20, un 30, ¿no? Y nada, yo creo que con Melchior, con Kojip, con Le Petit Baron, hemos profesionalizado un montón. O sea, yo si alguna cosa veo en los últimos 3 años, es que nos hemos profesionalizado muchísimo. Sin perder nuestro ADN, pero hay mucho más orden, impulsado principalmente por tu tesón. Aquí sí. Pero hay mucho más orden, mucho más proceso, tenemos más gente. Sí, yo más que, o sea, más orden quizá, yo siempre he sido un tío muy ordenado, muy alemán, muy metódico, muy... Y ahí no lo noto tanto, donde sí que lo noto es la profesionalización, es verdad, en ámbitos como, por ejemplo, financiero. Recursos humanos, ¿no? Donde bueno, facturábamos 12 millones de euros y no teníamos director financiero. seguíamos con nuestra intuición, ¿no? De coger resultados y a ver qué hacemos. Efectivamente. Entonces, aquí sí que nos ha dado una tranquilidad, una estrategia, un largo plazo, que esto sí que... Y te das cuenta lo importante que es. O sea, yo Sí, completamente. siempre he pensado, bueno, ¿y qué hace un director financiero? Si ¿qué valor aporta? Dar tranquilidad al CEO, básicamente es lo que... Y ahora sin el equipo de control financiero y sin director financiero, yo no sé qué haríamos, porque te ayuda a tomar muchísimas decisiones con números que antes tomamos así, ¿no? Por intuición, era la intuición. Lo que pasa que a veces... Y luego la apuesta por la marca, por redes, ¿no? Que nunca habíamos invertido en marca, no teníamos presupuesto para ello. No, de hecho, Decantar siempre nació puro performance, ¿no? Vamos a reinvertir lo que ganamos y vamos a buscar el céntimo, el ROAS máximo y ahí vamos. Y sí, es verdad, esto también para mí ha sido un cambio los últimos años, los últimos 2-3 años. Yo creo que ha sido el mayor, más allá del cambio de almacén, que es un cambio logístico, el cambio fuerte, ha sido otra parte de marca. Y esto es un impacto que ya estamos viendo, ¿no? Que vemos en tendencias de búsqueda, vemos en tráfico de marca. O sea, hemos dejado de ser pequeños, de no hay presupuesto, a poder hacer las cosas como una gran compañía y con un presupuesto y esto se nota un montón.
porque estamos haciendo cosas mucho más chulas, porque tenemos la revista, cosas que hace 5 años era totalmente impensable. Sí, mucho impacto en el consumidor. Yo creo que a ti te pasa igual que a mí, porque lo hemos comentado alguna vez, ir a un restaurante, salir la conversación con el camarero, con el sommelier, Sí, ¿no? sí, Decántalo, hostia, decántalo, ¿no? Siempre es... Nunca compran. Sí, siempre pero antes te consultan. pasaba en el entorno más profesional, ¿no? Sí, y ahora cada vez se abre más el... Y ahora cada vez sale más el fuelle. Y gente que nos conoce a través de las redes, que esto antes era totalmente impensable. O sea, llegábamos a un público que quería consumir vino. Punto, que estaba en la fase final de decisión. Pero es que hemos hecho el camino al revés, ¿no? La gente empieza invirtiendo en marca, porque tiene un capital riesgo detrás, por lo que sea. Y nosotros se pone a vender. Y nosotros al revés, vendimos, recogimos y hicimos Exactamente. marca, sí. Bueno, era la manera natural de desarrollarnos con los recursos que teníamos, ¿no? Sí, sí, pero que es un caso típico, ¿no? Que de hecho cuando lo hemos explicado en alguna entrevista, en alguna escuela de negocios, la gente no entiende cómo hemos hecho un camino totalmente al inverso, ¿no? De manera muy natural. Y luego llega 2000, si no recuerdo mal, finales del 23, principios del 24, y desde Cogip, desde el grupo, ¿no? Nos lanza la idea de, chicos, hay una oportunidad de mercado. Bueno, empezamos a buscar, ¿no? Ahí ya empezamos a ver opciones en Europa y lo que encontramos no nos acabó de convencer. Porque una de las cosas, reboín un segundo, una de las cosas que nos convenció también del grupo Cogip cuando el proceso de M&A era la ambición que tenían, ¿no? De ser un líder europeo en venta de vino. Tenemos Le Petit Ballon, que es un líder en la suscripción en Francia. Sí, totalmente. Decántalo, que es un líder de venta en España, países productores, nos falta Italia, pero vamos a ver cómo reforzamos todo este... Sí, sobre todo también que el Petit Ballon, ¿no? Modelo de suscripción contra un e-commerce puro y duro, teníamos mucho que aprender y hemos aprendido, ¿no? Los unos de los otros. Y sí, yo creo que es final del 24, ¿no? Que nos aparece la oportunidad de Bodeoca, ¿no? Final del 24, sí. Yo recuerdo el día que nos fue en online, ¿no? Chicos, ha salido esta oportunidad, Bodeoca está en el mercado. Y fue como, hostia, ¿qué quiere decir Bodeoca está en el mercado? Bodeoca, creo que para los dos, pero especialmente para mí, siempre había sido un referente a nivel de branding, a nivel de marca, a nivel de contenido, a nivel de... Era como los niños buenos. A mí me daban un poco de rabia, ¿eh? Por eso, eran como los niños repelentes. Ahora os quiero mucho. Ahora nos queremos todos mucho, porque ahora somos... Eran los niños repelentes, de Cántaro era el bad boy, ¿no? Que tiraba. Somos una sola familia, pero... Yo recuerdo que, hostia, era como el espejo de lo que si hubiera tenido recursos me hubiera gustado hacer con Decántalo, ¿no? Hasta dónde llegaron, sobre todo a nivel de marca, comunicación, que es más mi ámbito. Y cuando salió por la pantalla General Alexand proponiéndonos esto, fue como, ostras, cómo han cambiado las cosas, ¿no? 15 años después de tener un referente, tampoco nunca ha sido un gran... No es que lo hayamos mirado desde abajo, porque siempre hemos estado muy a la par en facturación, pero sí como, bueno, cierto... Sí, nos lo mirábamos como un referente porque han tenido la capacidad de generar un volumen en España espectacular. Sí, y para mí la capacidad de invertir en cosas divertidas, que es lo que a mí me gusta, aparte de que haya unos buenos números en la cuenta de resultados, creo que... Sí. Y eso me daba mucha envidia, ¿no? Entonces, de golpe, que nos pusieran encima de la mesa la operación de poder adquirir esta compañía fue como, ostras, yo por lo menos en aquel momento me di cuenta de, wow, ahora sí que soy consciente de lo que ha pasado durante estos 15 años, ¿no? Me dio mucho vértigo. El día que me di cuenta fue el día que cerramos la operación, ¿no? Que también vivimos un proceso de M&A desde el otro lado, que yo creo que esto es algo también bonito. Porque de no tener experiencia a vivirlo de un lado y de otro, ¿no? En cosa de 2 años o 3 años. Muy de Cántalo o muy tuyo y mío. En 2 años te absorben y en 3 años absorbes y integras, ¿no? Con el respeto que nos suponía integrar. Al final, yo siempre lo cuento, yo no tengo ni una formación en MBA, ¿no? No tenemos formación financiera. Tenemos una formación técnica, además en mi caso muy mala, porque cuando yo estudiaba multimedia, pues estaba todo empezando. Sí, bueno, yo estudié del año 93 al 95, sí. 96, hice una carrera de 3 años, pero que, como decías antes, no existía ni Google, o sea que sí, la formación que teníamos era muy básica, básicamente porque teníamos que construir nosotros el cómo formar a los que venían detrás, que eso es la parte bonita, ¿no? De hecho, yo recuerdo ser profesor de alguna tecnología alumno de alguna tecnología y saber más que el profesor, porque ya empezábamos a trabajar, a hacer nuestros proyectos como autónomos y tal, y te formabas online de algún... Entonces, volviendo a Bodeoca, ¿no? Como en 3 años hemos pasado de ser absorbidos a absorber y a coordinar y a dirigir una integración, que es algo que, vamos, a mí me ha gustado. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El hecho de juntar los equipos, la parte humana. A mí también. Yo hace años ya que me di cuenta que era lo que más me gustaba, empujar equipos, aprovechar
las capacidades de cada uno y una vez más, sin pensarlo antemano, lo que me encontré aquel día que fue un poco fuerte, ¿no? Puerta de Vodeboca, tenemos que entrar, ¿no? Estamos solos y hay que entrar aquí, fue un poco... Y en aquel momento, cuando traspasamos aquella puerta, nos dimos cuenta que íbamos a tener un gran recibimiento por parte de todo el equipo. A mí me sorprendió mucho Muchísimo. la calidad humana que había y la calidad profesional que había y el calor con el que nos recibieron. Y a partir de ese momento, ¿cómo nos pusimos a construir? Obviamente han habido reestructuraciones, han habido momentos feos que no gustan este tipo de procesos. Pero tienen que estar. Pero yo a nivel personal, la verdad es que tengo una satisfacción enorme de cómo estamos siendo capaces, junto a un equipo muy potente, ¿no? de darle la vuelta a una situación no buena para una compañía del tamaño de Vodeboca. Sí, de hecho, yo creo que es pronto quizá para decirlo, ¿no? Pero lo que hemos conseguido para el mundo del vino español en estos 15 años, ahora además integrando Vodeboca en el grupo, es algo único y es algo mágico. Y que hayamos conseguido juntar las dos marcas más potentes que hay en España bajo un mismo paraguas, a mí es algo que me emociona, ¿no? Ya no por un tema de volumen, no por un tema de tal, sino por un tema de, hostia, esto lo hemos hecho, esta parte de Vodeboca, evidentemente, sin nuestros socios franceses no sería posible, pero al final lo hemos hecho tú y yo. Y lo hemos hecho, yo además con, no sé si decirte modestia, porque a veces la palabra modestia es un poco pedante, pero con muchísima naturalidad. Sí, naturalidad, más que modestia, sí, sí. Sin una gran ambición por los resultados, pero sí con una gran ambición con el proyecto. Yo creo que algo que nos motiva es que tenemos ganas de hacer cosas grandes, pero por hacerlas, por sentir la satisfacción de haberlo hecho. Yo creo que sí, ahí coincidimos bastante. Creo que a lo mejor por eso nos hemos aguantado los 15 años, porque al final somos muy diferentes, Hostia. pero quizá tenemos un fondo muy parecido. Totalmente. Y yo creo que lo que nos sigue motivando es el hecho de hacer un proyecto chulo, ¿no? De levantarme cada día y decir, ostras, sigo innovando, sigo estando a la última, sigo viendo a ver qué pasa con la IA, más que el resultado económico, ¿no? Que obviamente nos ha ido súper bien y evidentemente mucho mejor que si te va mal, pero creo que el motor que nos ha movido siempre a los dos es ese, ¿no? Es el ir un paso más allá en mi carrera profesional. Sí, de hecho es un poco que al final pensamos que los resultados vendrán en base a la innovación y al esfuerzo. Creo que esto también es algo, y no lo hemos comentado, pero es algo que nos hace únicos respecto a proveedores, a sectores. Recuerdo cuando el COVID, que conectamos mucho con las bodegas y hicimos cosas de forma muy emocional con las bodegas, con los clientes, tú con tus proveedores, yo con los míos. Y es algo también que nos define, o sea que nuestra forma de ser, yo creo que también la traspasamos, no la traspasamos a los empleados, pero ya el equipo que tenemos comparte ADN con nosotros en ese sentido. Yo siempre cuento que en nuestras empresas no existen las malas personas. Todo el mundo, por ejemplo, hubiera podido haber rivalidades entre los equipos de Vodeboca y de Decanter. No las ha habido, al revés, ha habido una integración como muy armónica. Evidentemente siempre salen cosas, pero... Y esto creo que es fruto también de nuestra forma de ser. De ser, sí, seguro, sí, sí. ¿Te ha dado miedo algo de Vodeboca, de esta integración? Bueno, ¿Vértigo, más que miedo? No, no. Lo hemos visto peor de lo que estaba cuando lo hemos descubierto y aquí nos asustamos un poco, pero creo que lo estamos remolcando. Qué valiente eres siempre. Muy bien. Bueno, luego nos pegamos las tres que nos pegamos, porque me decía Paco, nuestro director técnico, yo no creo en la numerología, pero mi cuñada sí. Y mi cuñada me dijo un día, tú eres un 6, y los 6 son gente que no ven el riesgo. Y los 2, si no recuerdo mal, y Paco es un 2, y los 2 son gente que no ponen problemas, o sea, no son negativos, pero son muy conscientes de los riesgos, ¿no? Y Paco siempre me decía, tía, eres un 6. Yo te sigo, pero... Porque los números no hay mayúsculas, sino es un 6 mayúsculas. Yo la verdad es que... Pero tú también es un poco así, ¿eh? Al final... Sí. No sé si soy 6 o 5,5, pero sí, debo andar por ahí. Pero... Pones un poco más de señas en las cosas. Sí, pero... quizá te llevo unos años de diferencia, entonces me voy haciendo mayor y con el tiempo, no sé, me da por pensar más. Yo no he tenido miedo con nada de Vodeboca, somos muy valientes los dos, pero sí que me da cierto vértigo, ¿no? De golpe yo tengo un sentido, creo, de la responsabilidad, que luego soy mejor o peor que mucha otra gente, pero sí que con mí mismo siempre he sido muy exigente, ¿no? Tengo un sentido de la responsabilidad como
súper inculcado conmigo mismo, no, no para el resto. Y, ostras, el hecho de incorporar Boca para mí fue, buah, tengo que dividir mi cerebro en dos, ¿no? Tengo mucha gente a mi cargo y que está esperando muchas cosas de mí y no les puedo defraudar, ¿no? De hecho, en Decántalo, como de manera natural llevamos relaciones de muchos años, quizá no lo noto tanto, pero en Boca, una de las cosas que me he dado cuenta es el impacto que tiene la figura del fundador, ¿no? Yo no soy fundador de Boca, ni quiero serlo, pero sí que soy fundador de Decántalo. Entonces esto es algo que me ha sorprendido mucho y que me ha dado como una responsabilidad, ¿no? Buah, no puedes fallar a esta gente te están mirando de una manera... No, esto por supuesto, pero sí, entonces sí, estamos de acuerdo. Sí, Y eso sí que me ha dado un poco de vértigo. Pero bueno, vértigo divertido, ¿eh? Lo mismo que te da vértigo cuando te subes en una montaña rusa como la que nos subimos hace 15 años y luego te acabas riendo porque es muy divertido, ¿no? ¿Y el futuro qué? ¿Qué vamos a hacer ya? Porque... Y el futuro... hostia, yo soy... Bueno, ya lo sabes, yo soy siempre muy positivo respecto al futuro. Un 6. Un 6. Creo que tenemos el reto de recuperar... o sea, yo ahora mismo si pienso en futuro, pienso más... O no en futuro, pero pienso más en Boca que en Decántalo, en tanto y en cuanto que le tenemos que dedicar más recursos, ¿no? Para revertir la tendencia y para pues, todos los proyectos que estamos haciendo de... No sé si lo podemos contar, si no ya lo cortaréis, ¿no? De marca, de web y demás. Pero veo un futuro muy tecnológico, muy tecnológico. Veo un futuro complejo por cómo está el sector del vino, que para nosotros puede ser una oportunidad, pero es verdad que sectorialmente... a ver qué nos cuentan en la Barcelona Week, ¿no? Y yo hablaré un poco de eso también, pero hay una caída del consumo del vino más o menos del 7% pronosticada de aquí al 2035, y yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad en esta caída de intentar, pues no sé si vía influencers, vía redes, recuperar el consumo, y eso es algo que a mí como desde el punto de vista de negocio me preocupa, pero por otro lado también veo que el espacio de Internet no tiene límites, ¿no? No tiene límites. Yo estoy convencido de que no tiene límites, de que todavía no hemos visto ni la mitad de lo que tenemos que ver. Estamos en un punto muy incipiente. No sé, ahora no tengo números de últimamente, pero los últimos números que tenemos no sé si era un consumo de un 8 o 9% como mucho de vino en Internet, del vino que se consume, ¿no? Y la tendencia es crecer por ahí. Y luego, pues, no es por parecer moderno, ¿no? Pero el futuro viene muy ligado a la IA, temas que llevas tú, ¿no? Pero creo que será la próxima revolución. Bueno, es que lo está siendo. Esto es algo que a veces soy un poco pesado con la gente porque creo que lo repito mucho, pero somos de una edad, ya lo hemos explicado, empezamos en el año 95, 98 en Internet, año 98 pre-Google. Yo creo no, vivimos, o yo viví una revolución realmente, de cuando yo era pequeño a cuando yo tenía 20 años, el mundo había cambiado. Y creo que es algo que no somos conscientes, o no todos acabamos de ser conscientes de que estamos viviendo algo parecido. Sí, seguramente la IA cambiará nuestra manera de hacer. Ya la está cambiando, ya está cambiando muchas cosas, pero es solo el principio. Es que la tecnología lleva liberada 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio. Entonces, ¿qué pasará aquí 10 años? Seguramente esto va a ser un cambio brutal. Sí, toda la parte transaccional cambiará un montón, ¿no? Toda la parte de customer service cambiará un montón, toda la parte de recomendación cambiará un montón. La recomendación en un producto como el vino, que sabemos que siempre ha sido, lo hemos dicho mil veces, ¿no? No es fácil recomendar vino, o no era fácil, hasta ahora la IA nos lo podrá más fácil, pero... Y no solo eso, y a nivel social, a nivel ocio, yo creo que va a cambiar muchas cosas. Yo miro más a corto plazo, esa capacidad de mirar tan hacia adelante me agobia un poco, pero yo en el corto plazo la verdad es que estoy súper ilusionado con lo que estamos arrancando en Boca, ¿no? En Boca y Decántalo, hacer crecer las dos marcas a la vez me parece un retazo enorme. El hecho de ocupar un territorio parecido, intentar separarlos para abarcar como más territorio posible, un ámbito más internacional en una, un ámbito más nacional en otra, me parece un reto enorme y creo que es algo súper enriquecedor, ¿no? Yo creo que no te diré que veníamos un poco adormecidos ya con Decántalo. No adormecidos no es la palabra, pero un poco rutinarios. Pero empezamos a estar aburridos. Yo empiezo a estar aburrido. Un poco rutinarios en nuestra manera de hacer, de ostras, que pasen cosas, ¿no? Y de golpe pasa una gran cosa. O sea que... Sí, de hecho tuvimos una conversación, ¿no? con tío, decir, tío, vamos a buscar algo para volver a dinamizar las cosas porque tenemos muchos proyectos, pero no podemos parar quietos. Ahora yo creo que nos toca 1 o 2 años de calma, estabilizar la bestia de España y luego, ¿por qué no?, replicar nuestro modelo que funciona en algún otro e-commerce europeo. De hecho, la guerra yo creo que está ahí, hay
se están consolidando muchísimos grupos europeos. Bueno, ha cambiado un montón el sector del vino. O sea, Totalmente. ¿no? De pequeños luchadores independientes a Efectivamente. grandes grupos consolidados. Efectivamente. Y ya, bueno, ya cerró Drinks & Co. Hay algunos e-commerce que sabemos que no están muy bien. A ver qué pasa, ¿no?, en el sector. Y a seguir, ¿no? Sí. De aquí 15 años no creo que nos volvamos a ver, No. y menos aquí, pero igual de aquí, no sé, 3, 5 sí que podemos volver a rebobinar otra vez. Yo creo que aquí 3 podemos hacer otra entrevista, que tenemos otra cosa interesante que contar. Muy bien.